El siguiente programa es apto para todo público. Puede contener escenas de sexo y violencia. Se recomienda la compañía de un adulto responsable. Canal Universitario presenta. Buenas noches, amables televidentes. Estamos iniciando el test del programa que todos los martes tiene temas de ciudad, temas de región, temas de nación, que son importantes y a veces de gran urgencia poder tratar en nuestra mesa de trabajo. Por eso todos los martes el tester que mide lo público tiene esa oportunidad o esa responsabilidad de analizar, de conocer qué es lo que está pasando en lo público, porque hay que entender que lo público tiene que permitir la construcción de una ciudad. La ciudad que muchos caleños sueñan, en la cual queremos vivir, donde el desarrollo de la ciudad tenga equidad, tenga planeación, tenga aporte social, y de esa manera pues el tester quiere hacer esa lectura. Hemos venido hablando durante 3 programas alrededor del plan de ordenamiento territorial. Algunas posiciones, algunas miradas, algunas realidades de lo que se está desarrollando, lo que se está construyendo y de lo que se quiere presentar del plan de ordenamiento territorial. Hoy al Consejo de la Ciudad se ha presentado pues el proyecto de acuerdo de este plan de ordenamiento territorial, lo que significa que en los próximos 2 o 3 meses el Consejo tendrá que dar la discusión de este nuevo plan de ordenamiento territorial que va a empezar a regir pues orientar para dónde vamos con la ciudad de Santiago de Cali. Tema importante, tema contundente que vamos a analizar con 3 importantes invitados, pero también con la participación de los televidentes a través de la línea telefónica 339-7295, extensión 120. Saludo cordial a José Ernesto Reyes, vicepresidente de la organización sindical Sintra en Cali. José Ernesto, buenas noches. Buenas noches, Alex. Un saludo muy especial a usted y a toda la audiencia. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Está también con nosotros el profesor Luis Fernando Palau, de nuestra universidad. Profesor Palau, buenas noches. Bienvenido al tester que mide lo público. Bueno, Armando Palau. Armando Palau, perdón, de una vez. Es que ahí el profesor Luis Fernando es un médico botánico muy importante. Bueno, yo soy Armando Palau, abogado ambientalista, no soy profesor de esta universidad, soy sencillamente un conferencista, director de la Fundación Biodiversidad. Muy bien, muchas gracias por la claridad y muchas gracias por aceptarnos la invitación. Y está con nosotros el director encargado de la ENRU, el doctor Londoño. Doctor Londoño, buenas noches. Buenas noches, Alex. Muchas gracias por la invitación y aquí estamos para hablar de renovación urbana. Bueno, muy bien. Quisiera preguntarle al doctor Londoño que me cuente un poco de la ENRU para que le demos claridad a nuestros televidentes. La ENRU es la Empresa Municipal de Renovación Urbana de Cali. Es una empresa que surge a partir del Plan de Ordenamiento Territorial del año 2000. Allí se establece que es necesario crear esta empresa para desarrollar un conjunto de proyectos muy concretos asociados a procesos de renovación urbana en zonas que se concentran en el centro de la ciudad básicamente, en zonas como San Nicolás, Sucre, El Calvario, Santa Rosa, San Bosco, El Hoyo y El Piloto y algunos otros puntos de la ciudad. Y esta empresa durante este tiempo, desde el año 2002, ha venido buscando cumplir ese objetivo. Se hicieron varios intentos y creo que durante esta administración y finalizando la administración anterior se han logrado concretar una serie de ideas, en especial en torno al proyecto Ciudad Paraíso, que es el proyecto más importante de renovación urbana que tenemos en el momento y que está localizado en el centro de Cali y que involucra el barrio San Pascual, parte del barrio El Calvario y parte del barrio Sucre. Doctor Palau, renovación urbana para Santiago de Cali, en ese sector que define y que nos cuenta el doctor Londoño, ¿eso a qué va a llevar a la ciudad? ¿Eso qué siembra la ciudad? ¿Para qué sirve eso en la ciudad? Mire, lo interesante es que en los años 60 el plan regulador de Wiener y Serra pensó que el centro de la ciudad debía ser ahí, pero la dinámica de la ciudad ocurrió al lado del río Cali, como decía el poeta Carranza, que Cali es un sueño atravesado por un río, y obviamente que la dinámica del río es precisamente lo que permite el anclaje de las ciudades en la mayoría de los lugares y confines del mundo.
Me parece que ciertamente es importante, dijéramos, renovar de manera urbanística, si es posible utilizar la expresión, ese centro muy decaído del Calvario, de toda esta zona aquí, que ha tenido, dijéramos, una depresión terrible. Pero lo más grave de esa depresión, a mí lo que más me sorprende, es que en esa depresión esté la estación de policía de Fray Damián. ¿Cómo es posible que conviva la depresión de la ciudad, de consumo, de estupefacientes, y de gentes que viven ahí, raizales que han tenido el coraje de vivir en una zona muy deprimida, caleños o llegados de otras partes en esta ciudad de cruce de caminos? Y entonces, ¿hasta dónde la renovación tiene un impacto tan grande que desconozca personas que realmente se han quedado ahí sencillamente porque no han tenido otra oportunidad o porque entienden el anclaje a su territorio y prefieren estar ahí en el terruño? Yo no podría establecer, dijéramos, cuál es la dinámica, pero en lo poco y nada que conocemos del proyecto Paraíso, lo cierto es que pues hay como si hubiera un borrón y cuenta nueva. Y entonces resulta que el territorio, uno no puede definir que el territorio desde un escritorio se hace un nuevo ordenamiento, porque los que definen la suerte del territorio son los hombres y mujeres que se atreven a domesticar esa ciudad agreste, ese pedazo de terruño, ¿no? Y que a la postre lo van volviendo, dijéramos, ciudad, lo van volviendo poblado, lo van volviendo la presencia más importante, porque el eje del discurso urbano, así como el eje del discurso ambiental, es el ser humano. Muy bien, en ese sentido, una de las organizaciones que han ido acompañando a los habitantes de ese sector de la ciudad de Cali es Intrencali, tratando de hacer visible la necesidad y lo que usted dice, la realidad del ser humano, de aquellos que habitan en ese sector. Teniendo como referente que Planeación define de que este sector deprimido de la ciudad dice que es un sector donde habitan consumidores de drogas, es un sector donde habitan prostitutas y que de igual manera es un sector en deterioro, digamos que, de la ciudad. En ese sentido, ¿qué lleva a Intrencali a acompañar, digamos, esta lucha, si podríamos decirlo así, de las comunidades del barrio San Pascual, del Calvario, de ese sector? Alex, nosotros lo que hemos venido planteando es precisamente incluso hay una discusión con el nombre. Entonces, se ha dicho que este es un proyecto que se denomina Ciudad Paraíso. Que nosotros decimos Ciudad Paraíso, pero ¿paraíso para quién? Entonces, ¿qué actores entran a jugar y a disfrutar de este paraíso? Entonces, ¿quiénes van a participar? ¿Qué tipo de negocios se van a realizar con este proyecto? ¿Quiénes van a salir beneficiados? ¿Cuál es la participación que va a tener la población que hoy habita en estos territorios? ¿De qué forma han participado en esta misma mejoramiento, entre comillas, urbano que se va a realizar? ¿Cuál ha sido su participación? Y hay temas claves como lo que tienen que ver con la densificación democrática, o sea, hasta dónde se va a permitir que en este proceso de renovación hayan, por ejemplo, viviendas de interés social. ¿Cómo está definida esta situación? O sea, ¿dónde caben en este proyecto todos los estratos socioeconómicos? Es una discusión que tenemos porque hemos considerado que no está planteado en esta forma. 339-7295, extensión 120, la línea telefónica que permite el contacto de nuestros televidentes que nos ayuden a desarrollar el tema de la noche de hoy. Pero hace algunos días estuvimos nosotros recorriendo un poco lo que es el barrio El Calvario y San Pascual y recogimos algunos de los conceptos de los habitantes frente a lo que es una realidad, de lo que ya es una realidad, que es Ciudad Paraíso. Pero voy a invitar a que recordemos un poco esa visita que hicimos a estos barrios del centro de la ciudad para que nos pongamos en contexto del tema que estamos desarrollando esta noche aquí en el Tester que mide lo público. Bajo la mirada indiferente de una ciudad que cambia, bajo los lineamientos de la modernidad capitalista, hoy se construye Ciudad Paraíso, en pleno centro de Cali. Proyecto nacido de las entrañas del Plan de Ordenamiento Territorial, denominado Plan Parcial Centro, que plantea el alcalde Rodrigo Guerrero, ubicado en las carreras 10 y 12
entre las calles 13 y 15. Hasta ahora no han hecho ningún ofrecimiento económico, solamente que, pues, que van a hacer un trabajo social, pero hasta ahora no vemos cuál es el trabajo social y que ya van a empezar con el proyecto, pero hasta ahora a ninguno nos han llamado a decirnos nada. Un socio inversionista será el encargado de arrancar a más de 180 caleños que viven en este sector hace décadas su vida, su familia, sus vecinos, su barrio, para llenar de dinero los bolsillos de unos pocos. Aquí los inversionistas son los que se van a aprovechar ante el capital de nosotros los pobres, porque aquí vienen los ricos a hacer buenas inversiones y a nosotros nos quieren sacar por un volado. Bajo el patrimonio de estas 180 familias se construye Ciudad Ensueño, una ciudad que generará grandes utilidades a los inversionistas bajo la nefasta acción del despojo y la exclusión de quienes por años habitan este sector, a quienes nunca le preguntaron si quería vender y mucho menos si quería dejarlo todo para enriquecer a otros. El predio que yo tengo, el mío aquí en San Pascual, yo actualmente no lo estoy vendiendo. Pues ellos son los que se quieren beneficiar. Si ellos entran a un proyecto que me van a comprar, alguna negociación sería negociar bien mi predio, porque lo que ellos de pronto me vayan a dar no me sirve para yo comprar en otra parte. La ENRU, Empresa Municipal de Renovación Urbana, es la encargada de comprar los predios para entregárselos a los inversionistas, quienes construirán un gran centro comercial de 3 niveles, con plazoletas de comida, salas de cines, almacenes ancla, 300 locales, con parques lujosos y atractivos bloques de apartamentos. Proyecto que debe estar listo en junio de 2017, con una inversión de más de 40.000 millones de pesos. El Plan Parcial Centro lanzará a las comunas de Cali sus más latentes problemas sociales, los cuales nunca fueron atendidos porque este desalojo estaba planeado hace muchos años. Lo que esperamos en total es que por lo menos no nos vayan a hacer un desplazamiento o que nos vayan a mandar a otros barrios para que el barrio del Calvario sea prácticamente trasladado a otros barrios, sino que de aquí salgamos todos con algo positivo, con algo bueno, que digamos, bueno, se desarrolló un proyecto maravilloso en el centro, pero nosotros resultamos beneficiados también, y eso es lo que nosotros esperamos. Un manto de dudas cubre este proyecto. Mientras otros sectores de Cali claman para que les bajen la valorización y el predial, en San Pascual, El Calvario y Sucre, sucedió el milagro. Planeación Municipal les bajó el avalúo catastral de estrato 3 a estrato 1, para darle paso al plan de renovación urbana, ya que este sector, según un estudio de Hábitat, está calificado como zona de deterioro urbano y social, donde se desarrollan actividades de prostitución, venta y consumo de sustancias psicoactivas. No viene nadie a hacernos la visita y tienen al barrio como una imagen mala, y aquí hay gente que trabaja, tiene sus empresitas, tiene sus almacenes. Habitantes del sector cuyos predios serán demolidos para dar paso a la modernidad, aseguran que la ENRU, Empresa de Renovación Urbana, ofrece 20 millones de pesos por una casa de 80 metros cuadrados, lo que sentencia a estos habitantes a un desplazamiento forzoso hacia la periferia, donde deberán empezar una nueva vida y la construcción de un nuevo tejido social y familiar. Nosotros llevamos como 20, 25 años trabajando aquí y nos quieren sacar del negocio, no nos quieren indemnizar, no nos quieren nada, no quieren nada con nosotros. Entonces nosotros pedimos al alcalde o a alguien que nos ubiquen o que nos indemnicen cualquier cosa que nos puedan hacer. Doctor Londoño, usted como director encargado de la ENRU, ayúdenos a entender qué es Ciudad Paraíso, porque la nota lo decía, va a haber un centro comercial, va a haber apartamentos, van a haber parques, va a haber una cantidad de diseño, de arquitectura nueva en ese sector, pero realmente, ¿qué es esto? A ver, Ciudad Paraíso es un proyecto que busca intervenir una de las zonas quizás donde hay la mayor concentración de problemáticas sociales y urbanas en la ciudad. O sea, es una zona que el mismo Plan de Ordenamiento Territorial desde el año 2000 estableció como una zona potencial de renovación urbana, porque allí históricamente se han concentrado procesos que vienen desde el traslado de las galerías en los años 60, cuando desaparece la Galería Central. Hay una serie
de usos que quedan allí, que comienzan a impactar la zona, una zona que ya tenía usos asociados al tema de galería, un proyecto como el Palacio de Justicia que se demoró muchos años en consolidarse, impactos y ampliaciones viales como los de la carrera 10, la calle 13, la misma calle 15, que fueron creando una serie de condiciones en la zona, el proceso de conformación de inquilinatos en ese sector que ha sido un proceso histórico muy fuerte. Entonces eso ha llevado a que sea un sector que en toda su historia ha venido transformándose hacia la concentración de una serie de problemáticas sociales allí, una población en unas condiciones de vulnerabilidad muy altas, o sea, una presencia, una gran cantidad de población que vive en inquilinatos y que vive en unas condiciones muy precarias, datos que nos arrojaba el censo, por ejemplo, en el Calvario, el 42% de la gente que vive allí vive en espacios de menos de 5 metros cuadrados y el costo que pagan por esos espacios no es poco, es entre 100 y 150 mil pesos mensuales. Entonces, cuando uno entra a estudiar esta zona se da cuenta que es una zona de la ciudad que necesariamente reclama una intervención. Es una zona que, como lo hemos planteado en algún momento, genera un proceso de exclusión en doble vía. Un ciudadano caleño de otro sector difícilmente va a esta zona, a un servicio de taxi difícilmente te lleva a este sector y a su vez la población que está allí en cierta manera también es excluida por el hecho de ocupar o de vivir en estos barrios. Nadie dice la distinción, si le preguntan a un ciudadano desprevenido, que entre el Calvario y San Pascual, digamos que es una imagen, todo el mundo tiene una imagen negativa de la zona. Lo que busca el municipio en este caso y la administración es intervenir en este sector con un proceso que primero busque mejorar las condiciones de bienestar de la población que hoy está allí. Seguramente tendremos que generar en el centro alternativas de relocalización de la población, en especial un tema crítico como el tema de vivienda en alquiler. Es un tema, la vivienda en inquilinato hoy en Cali es una vivienda informal, o sea, cualquiera monta un inquilinato y comienza a funcionar, pero unos en mejores condiciones que otros, pero no hay una estrategia pública para atender, por ejemplo, o para orientar ese tipo de oferta. Allí tenemos un tema clave a trabajar. Tenemos una concentración de población allí que no es toda, porque también cuando uno habla del Calvario se cree que en este sector se concentra la totalidad de habitantes de calle o población en calle y en situación de calle, y no es así. O sea, esa problemática es una problemática mucho más grande que desborda incluso el mismo Calvario y está en sectores como Sucre, en sectores como la Galería de Santa Elena y en muchos otros puntos de la ciudad. Entonces es un problema que rebasa incluso esta zona, pero allí hay un grupo importante que debemos atender y es una zona que ofrece unas condiciones de localización importantes donde la ciudad podría desarrollar unos procesos de transformación urbanística con un propósito también fundamental en términos urbanos, es llevar más población a vivir al centro. O sea, el centro, esta zona de la ciudad de entre los años 60 y la actualidad ha perdido un número considerable de habitantes, de tener 200 habitantes por hectárea en ese momento, hoy podría alcanzar alrededor de 60 habitantes por hectárea. Entonces tenemos una zona servida por el sistema de transporte masivo donde podríamos tener una mayor cantidad de población viviendo allí y movilizándose mucho más fácil a sus lugares de trabajo, y el proyecto lo que parte es de que debemos generar allí fundamentalmente vivienda de interés social. Para nosotros es sorpresa, por ejemplo, que Sintra en Cali aparece hoy como un nuevo actor en la zona, nunca se ha acercado a nuestras oficinas, por ejemplo, entonces por eso desconocen la información que nosotros tenemos y el tipo de proceso que estamos adelantando. Nosotros tenemos un proyecto en San Pascual particularmente donde queremos desarrollar 3.000 viviendas de interés social, que parte de unas premisas fundamentales y es buscar que propietarios que viven en la zona, que nos arrojó el censo alrededor de 100 propietarios, en San Pascual tenemos 424 predios y en esos 424 predios solo viven 100 propietarios, es decir, los otros 324 son propietarios que no viven en San Pascual y que están por fuera y tienen sus predios alquilados para diversos usos. Una de nuestras metas es buscar alternativas para que de esos 100 quienes quieran permanecer en el barrio San Pascual lo puedan hacer en un nuevo San Pascual. En un nuevo San Pascual que aproveche lo bueno que ellos nos dicen hoy que tiene el barrio, que es estar en el centro, estar cerca a todo, tener el sistema de transporte masivo, pero con unas condiciones urbanísticas completamente distintas, con espacio público, con mejores condiciones en términos de andenes, de accesibilidad, de seguridad, y que pueda ser un barrio que de nuevo se integre al resto de la ciudad.
Quiero preguntarles algo que me genera duda, porque es que he investigado y he leído frente al tema, pero 3.000 viviendas de interés social en este sector. Sí, esa es la meta que 3.000. tiene 3.000. Sí, esa es la meta que tiene el proceso, generar allí 3.000 viviendas de interés social. Voy a interés preguntarle, social. interés social. José Ernesto Reyes, 3.000 viviendas, eso genera una movilización muy grande de habitantes de esta ciudad, procesos de gentrificación. Ayúdenme a entender este tipo de términos tan nuevos para uno como ciudadano. ¿Qué generaría lo que nos está contando el doctor Londoño en este momento? Si lo que el doctor Londoño estuviera diciendo fuera cierto, nosotros prácticamente estaríamos incluso generando procesos de participación que los apoyen y que los respalden. Y toda la problemática que se le genera a empresas municipales de Cali con este proceso, prácticamente pasaría a ser como la tarea principal de Cali, ¿cierto? Todas las inversiones que va a desarrollar a partir del año, o sea, con los recursos que supuestamente empresas municipales de Cali le debe a la nación y que se van a empezar a definir para este proceso de reincivicación, estarían bien direccionados, pero no es cierto, o sea, no es cierto que se vayan a construir 3.000 viviendas de interés social, eso no es cierto. Eso incluso, precisamente en el Plan de Ordenamiento Territorial en el año 2000, plantea que se definirá un porcentaje, ¿cierto? Que se definirá un porcentaje, pero que nosotros vemos que ahora en el plan parcial de San Pascual, lo que hacen es que cambian el vocabulario y ponen que podrán, o sea, que la administración municipal podrá buscar un escenario de viabilidad, pero hoy no es cierto de que se vayan a construir viviendas de interés social. Doctor Palau, ¿cuántas casas de interés social fueron las últimas que se hicieron en Cali? ¿En qué volumen? ¿En qué cantidad? ¿Tiene usted algún dato sobre eso? Pues hombre, yo creo que lo último que se hizo fue lo del proyecto de Santa Elena, Altos de Santa Elena. Bueno, ahí sí. Y creo que algo así como lo de, ¿cómo se llama? La cosa Potrero Grande, ¿no? Sí, pero ahí... A mí me llama la atención algo, perdón, les interrumpo, es que en ninguna parte he escuchado o he recogido la información de que van a haber allí viviendas de interés social y un número tan amplio. Hay que hacer una precisión y por eso nosotros siempre en la ENRO le pedimos a todos los actores que quieran intervenir en esto, porque nosotros no tenemos ningún problema en que haya diversidad de actores. O sea, por ejemplo, lo que sucedió con la convocatoria del Consejo nos pareció fabuloso, porque esto nos trae una cantidad de actores con quienes podemos trabajar y estamos abiertos a esto. Lo que nosotros no estamos de acuerdo es con oportunismos, a gente que venga a hacer otro tipo de cosas en esto, que es uno con los detractores se sienta, discute y trabajamos y sacamos esto adelante. Con oportunismos sí no estamos de acuerdo. Pero entonces, para hacer precisiones, vivienda de interés social es distinto a vivienda de interés prioritario. Los costos de la tierra del centro de la ciudad difícilmente nos dan la posibilidad de hacer vivienda de interés prioritario. Los costos de la vivienda que tiene la gente hoy en San Pascual, particularmente que es el interés más centrado o en el que han estado más concentrados en este debate, es que la que tiene la gente allí seguramente va a ser una vivienda que no es vivienda de interés prioritario. Vivienda de interés prioritario es una vivienda que va hasta 50 salarios mínimos, hasta 70 salarios mínimos, que es la vivienda que se hace en Potrero Grande, que es la vivienda que se está haciendo en Llano Verde, que es la vivienda que se hizo en Altos de Santa Elena. Ese tipo de vivienda difícilmente la podemos tener en el centro de la ciudad. Hemos identificado posiblemente algunos sectores porque creemos que la debería haber, en especial dirigida a ciertos grupos de población, o hacer una integración de esa vivienda con vivienda de alquiler, que es una vivienda que debemos buscar alternativas en el nuevo plan de ordenamiento territorial, que la norma permita hacerla. Eso tiene que ser una cosa bien armada porque hay una demanda grande. En San Pascual hay 90 inquilinatos y en el Calvario hay 50, o sea, hay 140 inquilinatos allí. ¿Cuánto puede costar una casa de interés social en este sector? Entonces, una vivienda de interés prioritario va hasta 70 salarios mínimos y una vivienda de interés social hay un nivel que va hasta 135 salarios mínimos que puede ir en cualquier lugar de la ciudad y en renovación urbana podría alcanzar hasta los 175 salarios mínimos una vivienda de interés social. Nosotros estamos hablando de vivienda de interés social en una zona de renovación urbana, alrededor de 3.000 viviendas, que es la vivienda, digamos, es lo que más se ofrece en la ciudad. Si miras los catálogos, la vivienda de interés social es la que mayor demanda, que es una vivienda que va dirigida incluso hasta el estrato 3, estrato 4 como máximo seguramente, de ahí para arriba ya puede ser una vivienda que es una vivienda no bis. Nosotros con el tema de Cali, y es cierto que lo vamos a hacer, el proyecto contempla son 3.000 viviendas de interés social. Otra cosa, el mercado de ese sector no daría para ofertar otro tipo de vivienda.
O sea, allí no vamos a ofertar ni estrato 5 ni estrato 6. Eso, o sea, este sector no tiene con qué competirle a las zonas de la ciudad donde se ofrece estrato 5 o estrato 6. Incluso difícilmente al estrato 4. Entonces, es una vivienda que va orientada a un grupo de población, a ese grupo de población que seguramente está entre el estrato 3 y de pronto el estrato 4. Con las inversiones en Cali, ¿qué nos ha dicho? La infraestructura de alcantarillado de esta zona fue resuelta por el sistema de transporte masivo y en general con la estructura del alcantarillado no hay problema. Estamos haciendo en este momento revisiones técnicas para evaluar cuáles son las intervenciones que habría que hacer allí y a costo de los proyectos, o sea, en términos de redes matrices, y esto no habría que hacer inversiones, y lo que son redes locales, eso sí iría a costo de los proyectos. Pero les voy a pedir a ustedes que me permitan ir a unos mensajes institucionales, se pone interesante lo que estamos dialogando. Al regreso estaremos con la participación de nuestros televidentes y la oportunidad del abogado para que nos dé su apreciación de lo que hemos escuchado por parte del director encargado de la ENRO. Nos vamos pues a estos mensajes institucionales y ya regresamos al tester que mide lo público. Está viendo después, más adelante. En Colombia hay un problema que nos afecta a todos. Que nos mantiene prevenidos y asustados. Que han intentado romper nuestros sueños. Y nos obligaron a mirar hacia abajo y a estar nerviosos. Y desconfiar de los lugares donde vivimos y caminamos. Que la vida jamás ha sido fácil. Es un reto constante. Pero jamás perdimos las ganas. Y con ayuda aceptamos el cambio. Nos levantamos sin juzgar. Nuestra vida tiene las raíces más fuertes que cualquier objeto de destrucción. Por eso seguimos de pie. Seguimos de pie. Seguimos de pie. Seguimos de pie. Por eso seguimos de pie. Desde Cali, Colombia, emite el canal universitario. En Univalle Estéreo, más música, más cultura, más información. 105.3 FM, Univalle Estéreo, como tú la querías. Muy bien, regresamos nuevamente al tester que mide lo público, hoy hablando del Plan Parcial Centro, de lo que es Ciudad Paraíso. Quiero preguntarle al doctor Palau, de lo que ha recogido, que lo veo muy atentamente, usted tomando nota, ¿qué podemos nosotros analizar de la participación del director de la ENRO en esta noche? Varias cosas. Yo creo que lo más relevante, y eso pues está dicho por un funcionario de la administración municipal, que Nelson nos ha dicho que en Cali garantiza que con ocasión del proyecto, podríamos decir el único megaproyecto que tiene la ciudad, que es el sistema de transporte masivo, por el cambio de las redes, entonces dijéramos el tema de acueducto y alcantarillado. De alcantarillado está resuelto. Bueno, dijéramos de alcantarillado. Listo, maravilloso. Y es maravilloso porque cuando hablamos de la necesidad de densificar la ciudad, para evitar la expansión, se nos sale con el cuento de que no hay capacidad instalada. ¿Sí? Entonces, eso es una lógica muy sencilla, es que el discurso cartesiano no ha sido modificado, es decir, de todos los detractores del pensamiento lógico no han podido superar esto. Entonces, ahí hay una verdad de punto. Eso es lo más importante, porque ello quiere decir que donde están las redes del sistema de transporte masivo, tenemos la posibilidad en algunos huecos que hay en la ciudad, como lo dijo alguien de la universidad, el arquitecto Botero, decano de la Escuela de Arquitectura, tenemos la posibilidad de hacer densificación. Eso me parece que es lo más importante en primer término. En segundo término, creo que si estamos hablando más o menos de 3 hectáreas, lo que yo le pude copiar aquí al
director de la ENRU, en esas 3 hectáreas, vivienda de interés social, estamos hablando más o menos en cifras redondas de 80 millones de pesos. Pues obviamente que el tema es que es probable que esas casas en estos momentos, frente a una situación inmerecida de deterioro de personas que viven ahí, así sean las 100 familias que dice la ENRU o las 180 que dice el equipo de investigación de este programa con la nota periodística que nos trajo, estamos hablando de propietarios, porque ahí no hay poseedores. Allí usted es inquilino o es propietario, ¿correcto? Que es una ventaja el inquilino es inquilino. A uno le toca pues como arrendatario las de San Quintín. Entonces, si eso es cierto, pues las políticas del Banco Mundial para los grandes proyectos, no es que estemos de acuerdo con ello, dice que usted no puede mover a una gente sin tener en cuenta el entorno, es decir, que los asentamientos poblacionales, cuando usted los va a mover, tiene que garantizar que los mueve en su conjunto. Porque si no los mueve en su conjunto, entonces rompe la cotidianeidad del vecino, del tendero. Es que no es lo mismo cuando usted llega donde un tendero nuevo, sin plata, y usted le dice, Manelito, vea, no hay para el agua de panela mañana, lleve la panela a don Armando y luego me la paga. O sea, todo ese tipo de relaciones, el Banco Mundial, o sea, uno de las expresiones del neoliberalismo lo está diciendo. Entonces a mí me parece que lo razonable es que estas gentes, con un censo real, pues digan, hombre, nosotros vamos a hacer una revolución urbana y ustedes se tienen que quedar aquí. Es obvio. Y tienen que quedarse aquí, es que no es que cuánto vale esta casa de Bareque, sino que tiene que haber una compensación. Porque es que la propiedad cumple una función social. Eso lo implantó López Pumarejo en la reforma de 1936. Entonces no podemos llegar con el tema de que, mire, prostitución hay en los más altos clubes de la ciudad. Venta de estupefacientes en los grandes delitos de cuello blanco hay la más fina morfina y cocaína, todo lo que usted quiera. Lo que pasa es que ante el deterioro de lo que significó que estuviera la galería ahí, como bien lo dijo Nelson, pues eso estamos hablando de los años 60, enorme, ¿no? Claro, porque es que la movilidad de la galería no tiene fin, es decir, a la galería llega productos en cualquier hora. La dinámica de una galería es muy compleja. Entonces a mí me parece que de esto salen cosas muy importantes, porque este derrotero, José, nos sirve entonces para pensar que el tema de la densificación en la ciudad es posible, porque es que la expansión, que es a lo que le está jugando el nuevo proyecto de ordenamiento territorial, es nueva vivienda, negocio de la tierra. Ahí sí no estamos hablando de vivienda de interés social de 80 millones de pesos, sino que estamos hablando de correr la ciudad y expandir la ciudad en términos ambientales es un despropósito, porque distancias más largas en términos de movilidad es mayor contaminación, es efecto invernadero, es cambio climático. Pero, Armando, quiero preguntarle algo, porque sí, está usted en representación de Sintra en Cali, José Ernesto, pero hago la lectura de lo que dice el director de la ENRU. Dice que de pronto hay algunas acciones oportunistas frente a este tipo de situaciones y actores que deben de estar llegando donde la ENRU está abierta para escucharlo. Claro. No sé a qué se refiere con el tema de oportunismo. Nosotros somos una organización social, Sintra en Cali, y obviamente una organización sindical de trabajadores que históricamente ha estado interesada en el tema de ciudad. Y nosotros hemos encontrado de que, toda la comunidad al lado de los trabajadores hicieron un esfuerzo grande para recuperar a una empresa municipal de Cali para la ciudad. Y hoy hay unos proyectos que deben de ser prioritarios, que no están siendo tenidos en cuenta, sobre todo porque se están precisamente dándole prioridad a unos oportunistas que van a hacer una especulación, que van a especular con el tema de la tierra. Entonces, precisamente a Cali lo han puesto al servicio de esta especulación. Y lo que realmente, porque ya hay una realidad, doctor Armando Palau, ahí ya hay una realidad, y es que en esta zona se está produciendo un proceso que denominamos nosotros gentrificación. Y es precisamente cuando se habla de una mayor concentración de las problemáticas sociales, cuando se habla de una población de vulnerabilidad, cuando se habla de todo este tipo de situaciones, cuando se disminuye el estrato social, pero cuando no hay una política, como lo reconoció el doctor Londoño, cuando no hay una política de atención a estas problemáticas sociales, sino cuando por el contrario lo que hace es que se agudizan
por parte de la administración. Vemos que desde el año 2000 vienen sin atender realmente estas problemáticas. Entonces lo que hacen es que las agudizan para generar un desplazamiento forzado. O sea, lo que están haciendo aquí es agudizar esta situación, desplazar a la población. O sea, ¿cuál es la realidad hoy? Hoy la ENRU está comprando las viviendas. Ya ha comprado varias viviendas, ¿cierto? Hay un desplazamiento. Aquí no hay una intención de que la gente históricamente que ha vivido allí, que el tema del inquilinato, el tema de la gente que lleva un día a día, que ha logrado tener el tema, resolver su día a día y tener un entorno social en ese sitio por años, está siendo desplazado. O sea, no hay la intención de mantenerlo, no hay la intención de generar las condiciones, lo están desplazando, le están comprando ya de manera individual, de a uno por uno, y no los han metido en una situación de decir, ustedes van a permanecer en este proceso de renovación. Esa no es la realidad que hoy se está viviendo. Doctor Palau, quiero preguntarle dos cosas en este caso, con lo que hemos escuchado del doctor Londoño. La número uno, ¿por qué en ese sector de la ciudad no se ha hecho una intervención social por muchos años, como usted lo mencionaba, al lado de la estación de policía de Fray Damián? Y parte de mi pregunta le diría, ¿qué va a pasar con todas estas realidades sociales que se han descrito, como ya le hemos mencionado, y que son verdaderas? O sea, que hay allí, ya hay personas dedicadas al consumo de drogas, a la prostitución, a una cantidad de cosas, pero que nunca hubo una intervención. ¿Qué va a pasar cuando todo este sector lo compre la ENRU y empiece a construir esa nueva ciudad paraíso que estamos viendo en la ciudad de Cali? Bueno, y lo que va a pasar es que se va a agudizar una problemática. Porque ciertamente la problemática que existe ahí, que no es por el problema de que ahí hayan venta de estupefacientes muy cerca de la estación de policía de Fray Sí, que es lo que llama la atención, ¿no? Eso es una cosa sorprendente. El problema es que, como lo dice José, no ha habido intervención. Es decir, ¿dónde está la municipalidad interviniendo en estas familias que conviven? Es que nosotros no vamos a pensar que es que hay un montón de malandrines. No, eso no es así. Hay personas que viven ahí que sencillamente o no tienen la posibilidad de irse o no se quieren ir. Es que cuando uno tiene la pertenencia a la tierra, en el caso mío, pues yo la única la tierra que tengo es la del ombligo, ¿no? Entonces a uno le toca de arrendatario pues moviéndose de una parte para otra parte, pero el que tiene su tierra ahí, que seguramente la heredó de su mamá o la heredó de su papá o de su abuelo y se fue quedando ahí y que convive además con unas familias que conocen, ¿no? Y que además, pues, dijéramos, en esos sectores deprimidos donde no llega el Estado, pues obviamente que se va incrementando una cosa que se llama la invisibilización, porque es que no crean que los ven invisibles, sino que los invisibilizan, ¿no? Los invisibilizan, porque ahí está la estación de policía, pues no resuelve el problema. Que antes el era una problema escuela, no es seguridad, ¿no? El problema es, bueno, ¿y dónde están los recursos de educación? ¿Dónde están los recursos de salud? ¿Dónde está bienestar social? ¿No? ¿Dónde está el epidemiólogo Rodrigo Guerrero Velasco, ¿no?, atendiendo con el tema de salud pública a este sector tan deprimido de la ciudad? Permítame, doctor Palau, que es que tengo una llamada telefónica para que lo que podamos recoger de un habitante de ese sector lo podamos llevar a nuestra discusión. Señor Roberto, buenas noches. Buenas noches, Alex. ¿Cómo estamos? Bien, bienvenido. Lo escuchamos, su aporte. Pues el aporte es felicitar al doctor Palau y a usted por su programa, al doctor Palau, ¿verdad? Y a Centro en Cali, que nos está acompañando, y recordarle al arquitecto que él mismo está diciendo, contrariándose, ¿verdad?, que es para construir 3 y 4, ¿verdad? Si nosotros vemos el extracto que se ha edificado en Cali, el extracto que paga, ¿verdad?, y que sostiene la ciudad, es el extracto 3 y 4. Son los extractos que hay más cantidad, y el extracto 3 creo que es el 70%, que lo dice en el nuevo libro de la alcaldía. Tenemos segundo, como dice el doctor Palau, siempre nos abandonó el gobierno, y es impresionante, ¿verdad?, como una estación de policía, que el 60% de los policías viven en el barrio San Pascual, que eso es lo que da temor. Ellos viven en el barrio San Pascual, y el arquitecto dice que los barrios son llenos de prostitución y de drogadicción. Entonces, ¿a qué estamos apuntando? ¿A una mentira verdadera o a esos espacios donde decimos muchas mentiritas?
Señor Roberto, ¿a usted le han ofrecido comprarle su casa? El proyecto social tiene que estar por encima de cualquier cosa. ¿A usted le han ofrecido comprar su casa? Más de una vez. Y acuérdese una cosa que se le hemos leído 1000 veces. En el plan de desarrollo del alcalde, que lo podemos demandar, dice, el ser humano individual y colectivo está por encima de todo. En forma permanente se trabajará por el ser humano. Y aquí no se está trabajando por el ser humano. Se está trabajando, como dijo el doctor Palau, por unas personas que se van a enriquecer. Gracias, Alex. Muchas gracias, señor Roberto. Bueno, nuestro siguiente invitado nos ayudará a aclarar un poco estas inquietudes frente al tema de la intervención del municipio de Santiago de Cali ante estas realidades. Vamos a ir a unos mensajes institucionales, regresamos para conocer cómo interviene la administración municipal, este sector, y hacia dónde va esta ciudad paraíso que se construye pues en Santiago de Cali dentro de muy poco tiempo. Usted está en el tester, que medio lo público. Cali ha cambiado el uso del suelo de rural por urbano y ha adicionado cientos de hectáreas al perímetro de la ciudad. Hoy, haciendas agrícolas cercanas a Cali, en manos de particulares, han cambiado en pocos años su uso de suelo de rural a urbano. Hay un proceso después que con el tiempo empieza a ser, el terreno empieza a valer más que la construcción, digámoslo así, y empiezan los cambios de uso, toda esta cosa, y viene un proceso de rehabilitación. Los privados, bajo intereses económicos de particulares, construyen una Cali a retazos que no se identifica con la realidad social de la ciudad. El POT del 2000, allí hubo un lapsus grave, que es que definió como urbano algo que no tenía alcantarillado pluvial, ni tenía completo su sistema vial, no tiene andenes, por ejemplo. Entonces, en este momento, esos predios son urbanos y tienen derecho a desarrollarse como urbanos. Actualmente se desarrollan al sur proyectos de vivienda en estratos 4 y 5 y en áreas cuya disponibilidad en servicios públicos no están definidos, lo que involucrará a Incali para el beneficio de particulares, permitiendo el desarrollo de una ciudad que desconoce las verdaderas necesidades de vivienda de los caleños. El municipio, cuando esté desarrollando su plan de ordenamiento o su esquema o su plan básico, tiene que clasificar el suelo y decir, una determinada área es urbana. Urbana, ¿qué quiere decir? Que tiene los servicios públicos de acueducto, alcantarillado, tiene las vías, los andenes, o sea, tiene los servicios públicos para poder ser ocupada y desarrollada, ¿no? Urbanizada, llamémoslo así. Y también en contraprestación, como eso es urbano, el municipio paga, cobra impuestos urbanos y se compromete a que es su obligación mantener esos servicios. Hoy, estos particulares diseñan y construyen una ciudad en terrenos donde Cali no estaba preparada para una nueva carga urbana, sin vías de acceso, sin soluciones a los temas de inundaciones y agua potable, lo que conlleva a la construcción de una nueva PETAR cuando aún no se cancelan 1.6 billones de pesos a la nación de la PETAR de Cañaveral. ¿Cómo va a resolver el problema del alcantarillado sanitario de la avenida del Banco hacia el sur? ¿Por qué? Porque las pendientes van hacia el sur y obviamente los desagües serían mucho más económicos hacia allá y habría que construir una PETAR en el sur y prever toda la infraestructura de alcantarillado pluvial para poder empezar a pensar en eso. El plan de ordenamiento territorial que se discute en Cali desconoce los problemas propios de cada comuna, lo que permite el desarrollo de una ciudad desarticulada de la realidad social y ambiental. Está viendo después, más adelante.
Sea partícipe activo del mejor momento de la Fundación Universidad del Valle. Líder en prestación de servicios y administración de recursos económicos y sociales. Trabaje con nosotros y permítanos gestionar, gerenciar, estructurar, implementar y ejecutar sus proyectos en diferentes ámbitos de interés con responsabilidad social. Para su realización contamos con unidad de proyectos, capacitación, radio y televisión, con el respaldo de la Universidad del Valle, acreditada por 10 años en alta calidad por el Ministerio de Educación Nacional. Fundación Universidad del Valle, certificada en calidad norma ISO 9001, versión 2008. Desde Cali, Colombia, emite el canal universitario. Canal Universitario del Valle, Canal 23 de la Universidad Autónoma del Caribe, Canal Universidad de Nariño, Telepasto, Canal de la Universidad del Pacífico, Yubarta Televisión, Canal Universitario Nacional, Zoom, Canal Universitario de la Universidad de Cartagena y el Canal Universitario de Antioquia, Canal U, hacen parte de la Asociación Colombiana de Canales Universitarios, que reúne la mejor programación de televisión educativa del país, y la puedes identificar con esta marca en nuestra programación. Regresamos nuevamente al Tester, hablando hoy de Ciudad Paraíso, el plan parcial centro. Está con nosotros el concejal Michel Maya, quien ha aceptado la invitación. Michel, muchas gracias por estar hoy con nosotros. No, muchas gracias a ustedes por permitirme este espacio y terciar además en esta mesa tan nutrida. Bueno, le pregunto, Michel, plan parcial centro, Ciudad Paraíso. Una gran discusión alrededor de esto, pero una de las preocupaciones que genera es ¿por qué nunca se dio una intervención social en ese sector de Cali que hoy se va a transformar para dar paso a 3.000 viviendas de interés social, dice el director encargado de la ENRO? Yo diría tres cosas previamente, antes de responderte en concreto, y es, primero, este es un plan que no nace en la administración de Rodrigo Guerrero. Ojo con eso, ¿no? Y lo digo con especial énfasis porque esto nace en la administración de Jorge Iván Ospina, ¿no? Una administración que muchos pensamos y lo apoyamos y lo asesoramos y votamos por él pensando en que iba a ser una administración supremamente social, y así no lo fue. Y hago esta previa por lo siguiente, porque si algo ha fallado en esta propuesta es algo que está consagrado en la ley. Todo plan de renovación per se es un plan para el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos del sector, y ahí tenemos una tarea pendiente. En el primer debate que le hicimos a la ENRO, hablando específicamente sobre Ciudad Paraíso, la gran pregunta era, ¿existe un plan de renovación urbana? Y nos respondían con toda la fuerza del caso, claro que existe, esto es un plan de renovación urbana. Acto seguido preguntábamos, pero un momento, la ley establece que los planes de renovación urbana son también para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de esa zona que se va a mejorar. ¿Qué se está haciendo? Yo creo que hay una tarea pendiente. Y esa tarea pendiente es un poco la discusión que tenemos hoy, y es cómo los ciudadanos del sector, los que viven ahí, los que han vivido históricamente y demás, cómo se les va a dar la renovación urbana. Porque la renovación urbana puede ser que vivan en otro lugar, claro que sí, puede ser. De hecho, el término la gentrificación, viene de un término que es les gens en francés, es la gente. La gente, se supone que cuando se hace una intervención de este tipo, es una intervención para que la gente viva mejor. Es decir, toda renovación urbana tiene en su esencia eso. ¿Cómo hacer para que la gente que se va a intervenir viva mejor? No los que van a llegar. Claro, los que van a llegar van a tener una calidad de vida y demás, pero los que salen de ahí o los que se mueven, y eso es un término muy en boga hoy en urbanismo y en sociología, los discípulos de Merton, y es el desplazamiento urbano, el desplazamiento intraurbano, y es que finalmente hay una gente que se mueve. Ese desplazamiento no es problemático siempre y cuando exista un plan de trabajo con esa gente. Hoy no lo tenemos, y es una tarea pendiente que creo que está y radica realmente en el diseño del plan. El plan realmente nunca tuvo ese componente fuerte. Es un gran plan de desarrollo urbano, urbanístico, pero en términos físicos,
Maravilloso, interesante, bonito, pero siempre dejó de lado o tiene esa patica coja. ¿Qué he visto yo en esta administración? Que viendo este problema han tratado de solucionar el problema y han hecho ciertas cosas, unas caracterizaciones y demás, pero se queda corto, porque el diseño inicial del plan no lo consagraba como debería ser, como todo plan de renovación urbana debería tenerlo. Incluso, para colocar otros casos, los casos externos, el caso de Bogotá, por ejemplo, del Parque Tercer Milenio, es un caso muy particular, muy parecido. Ahí también el desplazamiento urbano se dio, ahí el tratamiento con la gente no se dio y tenemos una situación donde la gente simplemente se moviliza a otras partes, queda una zona muy bonita, pero no se da esa renovación urbana para la gente que vive en el sector. Concejal, le pregunto entonces, este proyecto que lo afirma usted de tal manera que no es de la administración Guerrero, sino que viene de la administración del anterior alcalde de Cali, ¿sí está beneficiando entonces a unos terceros? Pues a unos inversionistas, hombre, grandes inversionistas. Más que beneficiarlos, hace parte del modelo de desarrollo. Es decir, es que esto tal vez nos llevaría a una discusión mucho más profunda y es cuál es el modelo de desarrollo que queremos. Sabe que tengo una gran preocupación, doctor Londoño, Michel y vicepresidente, es que se nos acabó el programa y no hemos podido llegar a una conclusión. Yo pensé que el gobierno de Guerrero. No. Bueno, muy bien. Se nos acabó el programa para la discusión y tengo llamadas retenidas y tengo mucha participación y nos faltan 4 minutos del programa. No, aquí estaremos. ¿Qué sugieren? No, participativamente yo sugiero, porque es que le da dinámica también la participación del concejal Michel, pero también habían temas importantes que discutir con el doctor Palau. Pero creo que la comunidad, los televidentes están ávidos de que podamos concluir qué va a pasar con esto y que miremos realidades de lo que está pasando en ese sentido. ¿Qué proponen, señores? Michel. Los programas que sean necesarios para discutir el tema. Yo creo que es maravilloso lo que está pasando en la ciudad. Yo creo que es maravilloso que la ciudad esté discutiendo qué está pasando. Antes esto no pasaba. Sí, ¿no? Antes se hacían los procesos de transformación urbana. Para colocar un ejemplo histórico, cuando se peatonalizó el Puente Ortiz, no se dio esta discusión. Y fue la primera gran peatonalización que le dio vida a la Avenida Sexta y al Paseo Bolívar, ¿no? Hoy estamos en una discusión profunda sobre qué va a pasar con las comunidades, si beneficia o no, qué va a pasar con los inversionistas, esta alianza público-privada, cómo funciona. Yo creo que es importantísimo que se dé el debate más amplio posible. Yo creo que hay gente interesada. Se acaba de erradicar el proyecto en el Consejo hoy. ¿Qué es lo que hemos dicho, lo que estamos diciendo nosotros de la ENRO? Para nosotros, bienvenidos todos los actores, el Consejo Municipal, Sintra en Cali, organizaciones, veedurías, porque es que este proyecto lo sacamos adelante entre todos. O sea, y plantear que la ENRU no tiene y que la ENRU no tiene es porque no se conoce el proyecto. O sea, nosotros sí tenemos estrategias de intervención, tenemos unos principios que orientan esto, como es la necesidad de distribuir equitativamente los beneficios de un proyecto como este, que la comunidad se beneficie. Por ejemplo, tenemos lo que hicimos en la compra de los predios para la sede de la Fiscalía General de la Nación, donde no había la posibilidad de incluir a ninguno de los comerciantes que hay allí, y si vamos y los visitamos, y el seguimiento que hemos hecho, y los comerciantes que salieron de allí están muchísimo mejor de lo que estaban allí. Entonces, decir eso es muy sencillo. Pero la ENRU tiene esa estrategia y estamos abiertos a discutir el proceso con quien sea porque lo estamos haciendo bien. Londoño. Y lo otro es que hay procesos que no son comparables. Por ejemplo, el proceso de Tercer Milenio en Bogotá no es comparable con Ciudad Paraíso. Pero es una experiencia real. Sí, es una experiencia real, pero y que no puede suceder en Cali. Pero no es comparable porque lo que hizo Bogotá es aportar 150.000 millones de dinero público para borrar un sector de la ciudad. Y pero hacer podría suceder en Cali, porque es que el concejal lo dice, que en su momento no ha habido claridad en esa intervención social. No, pero porque lo que le digo, no se conocen las estrategias y lo que queremos hacer nosotros y lo que estamos haciendo y lo que hemos hecho. Nosotros, el único ejemplo que tenemos hoy, concreto, de lo que hemos hecho, es lo que hicimos para la compra de predios para la sede de la Fiscalía. Vamos a visitar los comerciantes que estaban allí, cómo están hoy, y si les cumplimos o no, y si están mejor o están peor de lo que estaban. Mire, y lo que vamos a hacer en el Calvario y en San Pascual. Hay tanto tema que les cuento. Se hizo una sesión del Consejo sobre el proyecto con la comunidad, ¿no? Y con la administración y demás. A mí me llamó profundamente la atención un tema. Ciudadanos ahí preguntando qué es Ciudad Paraíso. Es que ciudadanos no del sector preguntándose qué es Ciudad Paraíso. Es decir, lo interesante es que esto esté pasando, que se dé la discusión, que hablemos, que nos cuenten qué está pasando. Le voy a pedir que me permiten, porque hay un televidente, no sé si todavía es el televidente que tiene la pregunta de la socialización del proyecto. Me pregunta internamente que hemos tenido que retener las llamadas, pues porque no hemos podido llegar a un punto claro. Vicepresidente. Michel, concejal Michel, el decreto 155-2013 es el plan parcial San Pascual. O sea, hace parte de la administración Rodrigo Guerrero. Allí es donde nosotros hemos visto
que precisamente esto no se ha discutido con nadie, con la ciudad. Eso pregunta ni el siquiera, televidente, que si hay discusión suficiente del tema. El Consejo Municipal, por ejemplo, no tuvo la oportunidad de discutirlo. Es que hay una cosa no ha tenido la interesante, oportunidad ¿no? de discutirlo Es absolutamente nadie. Entonces no hay participación. No es mi intención interrumpirte, simplemente para decir algo importante. Es que es nuevo que los planes parciales no vayan al Consejo y los puedan hacer los alcaldes directamente. No, no es nuevo, era así siempre, sino que no, aquí en Cali era la única ciudad donde iban al Consejo. Les tengo una mala noticia. ¿Entonces es nuevo o no? No es nuevo, o sea, no debían ir, pero en Cali, no, los de renovación urbana no deben ir al Consejo. No, pero usted me está diciendo que eso siempre ha sido así. O sea, entonces, la ley establece... Porque yo tengo entendido que hasta el 2012 la ley establece, iban al Consejo de Cali, pero la ley y desde el 2012 ya no van al Consejo Cali de era Cali. la única ciudad donde iban al Consejo, pero la realidad era que había una interpretación allí que hacía que los planes parciales de expansión fueran al Consejo. Ajá. El Consejo de Estado dijo, eso no es así porque la ley no lo establece, así, entonces, y señores, los de renovación urbana sí nunca han ido al Consejo. Nos vamos a tener que ajustar al tiempo, se nos acaba el programa, pero les voy a decir algo. Hagamos el programa y continuemos la próxima semana, porque creo que la ciudad necesita discusión sobre esto. Sí, creo que espacios como estos, que muy pocos hay en la ciudad, concejal Michi, tienen que visibilizar lo que está pasando y colocar en la mesa posiciones diferentes para que veamos cuál es la realidad de proyectos como este. José Ernesto, martes. Muchas gracias, Ale. Sí, el martes 8:30. Quedan temas claves como el tema de plusvalía. La plusvalía es importante discutirlo, no lo podemos dejar de lado. Correcto. Concejal. Perdóname, Alex, queda un tema importante como es este alcalde que ya está terminando el periodo. Sería importante que, por ejemplo, el plan de ordenamiento territorial que se acabó de erradicar en el Consejo no fuera más bien una discusión para quiénes van a ser, por ejemplo, los próximos alcaldes. O sea, quedan aquí temas que son claves y que de una u otra forma necesitamos que sean resueltos y que no se genere pues una segregación social en este sector tan importante de la ciudad. Concejal, martes 8:30. Martes 8:30. ¿Comprometido al aire? Comprometidos al aire. Doctor Londoño. Martes 8:30. Martes 8:30, entonces la invitación para nuestros televidentes para el martes a las 8:30, donde daremos continuidad a esta discusión que merece la ciudad de realidades, de transformaciones, donde usted es importante y usted también sueña en una ciudad diferente, pero con equidad social. Hasta el próximo martes, 8:30. Canal Universitario presentó el anterior programa. Variedad, entretenimiento, música, deporte, universidad, información.